Pues es en cuanto a libros, conferencias, podcasts, a que las personas que tienen miedo son las personas que no tienen éxito en la vida o que entre más miedo tengas, menos feliz vas a ser. Eso es lo que yo creo que todos hemos escuchado durante toda la vida y muchísimas generaciones y es de lo que se habla constantemente. Sin embargo, ahora este planteamiento que les quiero hacer es para ver totalmente diferente el concepto de lo que es el miedo. Entonces es muy interesante conocerlo. Ahora vamos a empezar pensando que un perro te está persiguiendo. Entonces te quiere morder. Por ende, pues tú vas a correr, ¿no? Porque obviamente no quieres que te muerda ese perro, porque sabes que te puede herir. Y aquí la pregunta es, cuando sucede esta acción, ¿tú estás pensando o estás reaccionando por ese miedo que tú tienes de que el perro te muerda? Lo más lógico, la respuesta más lógica sería que estamos pensando muy poco y estamos reaccionando bastante. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando normalmente nosotros sentimos un miedo? Vamos a pensar muy poco y vamos a reaccionar muchísimo. Y entonces eso hace que en consecuencia posiblemente las decisiones que tomemos en ese momento no sean las adecuadas, no sean las más inteligentes o que nos lleven hacia el camino a donde nos queremos dirigir. Entonces es por eso que conozcamos qué es lo que pasa cuando nosotros sentimos miedo. Entonces ahora vamos a pasar a ver la definición justamente de qué es miedo. En el tema de diccionario, la palabra miedo tiene un significado que es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Entonces imagínate lo poderoso que es esto, porque puede ser real o incluso puede ser algo que ni siquiera existe, pero tú te estás imaginando esa situación. O un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Entonces, recuerda que esto es una sensación. Aquí ahora la pregunta sería, ¿el sentir miedo es bueno o malo? Aquí les hago la pregunta abiertamente para alguien que me quiera contestar. ¿Ustedes qué opinan? Si sentir miedo es bueno o malo. ¿Alguien que me pueda apoyar? ¿Nadie? Todos son muy valientes. Eso es bueno sentir miedo, porque cuando tú sientes miedo y tienes la suficiente capacidad para además de reaccionar, piensas, eso te puede sacar de varios peligros. Realmente, cuando tú sientes miedo, te pones en forma natural, tu cuerpo se llena de adrenalina y está la expectativa de saber qué es lo que puedes hacer para reaccionar a ello. Hay personas, ciertamente hay personas que se atan y simplemente no alcanzan a reaccionar ni a hacer nada ni a favor ni en contra y se quedan estancados. Pero en general, la mayoría de las personas, el miedo nos ayuda a salir adelante en una situación de peligro principal. Gracias, Raúl, por compartir y también a Edwin, a Cari, a Maggie que estuvieron ahí en el chat. Me da muchísimo gusto saber que ustedes están considerando que sentir miedo es bueno y que en este caso tengan el concepto de que la mayoría de las personas cuando lo sienten de una manera positiva. Sin embargo, la mayoría de las personas cuando lo sienten, pues es de una manera negativa, porque también cuando reaccionan teniendo miedo, te podrás dar cuenta que hay gente que literalmente se paraliza, que se queda en shock y que ni siquiera sabe qué hacer, literal su pensamiento se queda en blanco y ya no sabe para dónde hacerse. Entonces, sí, obviamente es bueno sentir el miedo y algo a lo que voy a pasar justamente es que no debemos tener miedo a los miedos, porque eso también es algo que también se ha escuchado bastante, el que tú debes de tener miedo de tener miedos. Entonces, aquí la idea es que cambiemos esa mentalidad porque hay algo interesante hablando, pues científicamente, que son los neurotransmisores, que justamente es algo de lo que
habla bastante, en este caso Jürgen Klarik, sobre el tema neurológico. Entonces él menciona que cuando tú tienes un paradigma de que los miedos son malos, tus neurotransmisores generan ese tema negativo. Al contrario que si tú cambias ese paradigma a positivo, automáticamente tus neurotransmisores también van a cambiar. Por lo tanto, vas a generar tal vez dopamina, adrenalina, que esas sustancias son las que te van a ayudar a ti a generar positivismo y entonces vamos a poder generar una reacción. Y ahí es cuando algunas personas, cuando sienten ese miedo, reaccionan de la manera más prudente y hay otras que literalmente se paralizan. Entonces, aquí es, no debemos de tener miedo a los miedos para justamente poder generar esos neurotransmisores positivos que nos impulsen a reaccionar de la mejor manera. Ahora vamos a ver que existen 3 opciones para operar el miedo, ¿ok? Todos tenemos miedos en la vida, eso es un hecho, y vamos a ver de qué manera podemos pues trabajar junto con ellos o reaccionar ante ellos. Entonces, la primera opción totalmente es ignorarlo, pensando que no tienes miedo. Entonces, tú tratas de avanzar ignorando tu miedo, pero ¿qué crees que va a pasar? Te va a regresar. O sea, no te va a dejar avanzar por más que tú quieras porque estás ignorándolo. Entonces, esa no es la opción para operar con el miedo. La segunda es peleando contra él. Estando consciente que lo tienes, pero a pesar de eso tú dices, pues no me importa, yo voy a avanzar. Sin embargo, en esa pelea hay un desgaste de energía constante. Entonces tú vas a avanzar un poco y el miedo te va a hacer que te regreses. Y luego vas a avanzar otro poco y va a hacer que te regreses. Y entonces, en esa lucha constante, lo único que va a pasar es que te vas a desgastar, vas a perder energía y no vas a avanzar. Vas a terminar en el mismo lugar. Entonces, la opción que se recomienda es caminar junto al miedo. En este caso ya te diste cuenta que lo tienes, ya eres consciente de que está ahí. Entonces, tú decides caminar junto con él. Y ahí es donde entra la famosa frase que no sé si han escuchado, que dice, si tienes miedo, hazlo con miedo, ¿ok? Pero siempre hazlo. Independientemente que lo tengas o no, hazlo junto a él y así va a ser muchísimo más fácil que tú puedas avanzar. Entonces, como resumen de esto que he visto ahora, realmente el miedo ha sido parte de lo que ha construido la persona que tú eres hoy en día. Eso me parece sumamente interesante. Entonces, vamos a ver ejemplos de grandes líderes en la historia que obviamente también sintieron miedo. Créeme que también sintieron miedo, pero tuvieron tipos de miedos que los hicieron a reaccionar de alguna manera. Entonces, empezamos justamente con Jesús, que yo sé que todas las personas aquí conocen su historia, que es el líder de líderes. ¿Y tú te imaginas que Jesús tuviera miedo? Yo creo que sí, pero era más fuerte lo que él sentía. Entonces, aquí el miedo que él tenía era a no salvarnos a nosotros. El miedo que posiblemente él tenía era a no cumplir la promesa que le hizo a su padre de salvarnos. O posiblemente el miedo que él tenía era a no generar la convicción de por qué él bajó a la tierra con nosotros. Pero esos miedos fueron lo que lo movilizaron a reaccionar de la manera en que lo hizo y por lo tanto obtener el resultado que él estaba buscando. Entonces, si te puedes dar cuenta, pues los miedos también te pueden ayudar a moverte. Otra persona importante en la historia es Gandhi. Entonces, imagínate todo lo que hizo por la India. Él, su más grande miedo era no ver libre a la India. Y es por eso que hizo todo lo que hizo. Ahora, el caso de Steve Jobs, que es un poco más reciente. Posiblemente su más grande miedo era no sorprender a las personas con las innovaciones que él estaba creando o no ser reconocido. Por eso es que diario se esforzaba
por innovar y crear grandes cosas que pudieran ser un cambio para la humanidad. Y ahora vamos a ver un caso que tal vez no es el mejor en el concepto de buena persona, sin embargo, pues también fue un líder, que es Hitler. Y entonces, él posiblemente su miedo era que no le hicieran caso o que volvieran a abusar de él. Porque no sé si tú sabes, pero Hitler de niño fue maltratado. Su papá lo golpeó, abusó de él. Entonces posiblemente él quería todo ese poder por el miedo de que volvieran a abusar de él. Entonces, si analizas estas historias, te vas a poder dar cuenta que el miedo también va a potencializar pues lo que tú eres como persona. Entonces ahora vamos a pasar a ver cuáles son los tipos de miedos. Existen 3 tipos de miedos y vamos a ver en cuál nos encontramos. El primero es el miedo paralizador, que es justamente ese miedo que no nos va a dejar movernos, que nos va a tener ahí atados en donde estamos. Entonces, a mí me gusta ejemplificar este miedo justamente con el proyecto en el cual estamos coincidiendo nosotros, que es Flash. Cuando tú le presentas la oportunidad de negocio a las personas, ¿qué crees que es lo que pasa? Se paralizan de miedo porque ellos saben que va a ser algo diferente, que van a salir totalmente de su zona de confort, que van a necesitar desarrollarse como personas, que van a necesitar generar tal vez ventas, conocimientos, aprendizaje. Y eso le da miedo a la gente, porque es algo que desconoce, que no están acostumbrados a estar ahí. Y es por eso que cuando tú les platicas de Flash, te quedan así de, no, no, eso no me interesa, no es para mí. Pero realmente es porque sienten un miedo. Entonces, vamos a ver en el concepto de la primera gráfica, que está en la parte de abajo que dice con miedo, en el cual la primera barrita, que es la del sueño de la persona, que tal vez él sabe que está trabajando en alguna empresa, pero no es algo que le encanta, que tal vez no está generando el ingreso necesario para, pues, para tener el estilo de vida que quiere con su familia, y su sueño es poder generar algo que sí le guste o incluso ser un emprendedor. Sin embargo, tenemos el miedo, que es la siguiente barrita, que es la que mide 4 niveles, al emprendimiento, que es por eso que te decía que pues le da miedo porque van a hacer cosas nuevas, se va a salir de su zona de confort, va a tener que desarrollarse, va a tener que aprender, va a experimentar nuevas emociones. Y entonces, si te das cuenta, el miedo está mucho más grande que su sueño. Va a haber algo así. Entonces, por ende, la persona es que te va a decir que no. Y ahora vamos a incluir miedos adicionales que pueda tener la persona, que es la siguiente barra, que se llama otros miedos. Entonces, en esos otros miedos, ¿cuáles vamos a sentir? Puede ser tal vez que no tengas el tiempo necesario para estar con tu familia, que no tengas el capital suficiente para pues tener el estilo de vida que tú tienes, que no te alcanza para pagar la renta o para la hipoteca, que no has podido hacer el viaje de tus sueños. Esos miedos puedes tenerlos. Sin embargo, si te das cuenta, esos miedos no rebasan al miedo principal, que es el de emprender, en este caso cuando les presentamos la oportunidad de Flash. Entonces, por ende, las personas se quedan paralizadas porque sus miedos personales no son tan grandes o no son más grandes que el miedo principal al emprender, por todas sus creencias y por todo lo que ellos han escuchado. Entonces, aquí la invitación es a que obviamente nosotros podamos potencializar nuestros miedos personales y sobre todo el miedo más grande en el cual es el ser, ¿no? El ser tú, tal vez pues en el tema de trabajo, que seas un esclavo de una empresa, el que no tengas una libertad para poder estar con tu familia, el que no veas crecer a tus hijos,
que tengas que estar 8 horas en la oficina y cuando tú regreses a tu casa ellos ya estén dormidos y cuando tú sales también están dormidos o simplemente los llevas a la escuela. Entonces, aquí la invitación es pasar a la otra gráfica, que hay que potencializar esos miedos. O sea, hay que hacerlo con mayor miedo para que ese miedo crezca y entonces se coma al otro que es el emprender. ¿Ok? Entonces, entre más miedo tengas tú de no ser libre, de no tener el estilo de vida que tú quieres, de no estar con tu familia, de no poder ayudar a tus papás, va a ser más fácil que puedas accionar y que entonces no te quedes paralizado. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros en este proyecto. Ahora, el siguiente tipo es el distractor. ¿Cuál es el distractor? Yo lo veo en este ejemplo con las personas que ya tomaron la decisión de inscribirse, mas no tomaron la decisión de realmente hacer este negocio. Porque el distractor es ese miedo que está ahí, que te está distrayendo, mas no es tan importante ni tan urgente, pero lo que sí está haciendo es que te está distrayendo para no realmente enfocarte en la toma de decisión que tú hiciste en un inicio, que era comenzar con este proyecto. Que seguramente a todos nos ha pasado en este proyecto, es un hecho. La diferencia es cómo estamos reaccionando y que a muchos de nuestros socios también se encuentran en esa posición, que te dicen, no, sí, ya me voy a conectar a los entrenamientos y ya voy a filtrar a las personas y ya voy a hacer clientes, pero de repente pasa algo en su casa o en su trabajo que los distrae y se desaparecen, ¿cierto? Entonces, ese es el otro tipo de miedo que es el distractor. Ahora, el tipo de miedo movilizador, ese es al que todos queremos llegar. Es como coordinador de equipo. A todos queremos llegar al tipo de miedo movilizador, porque ese es el que nos va a convertir en el ser, o sea, en nosotros ser. El yo hoy decidí ser más feliz, ser más exitosa, ser más libre o ser libre, ser más familiar, tener más tiempo con mi familia, ser más espiritual, tener menos estrés en mi vida. Entonces, aquí es donde tú decides ser una mejor persona, ¿ok? Entonces, aquí es donde si lo ejemplificamos con, a lo mejor Hitler, que él no quería, su miedo más grande era no ser abusado de nuevo. Si su miedo tal vez hubiera sido no ser una mala persona, su mayor miedo hubiera sido no ser una mala persona, créanme que otra cosa hubiera sido, otra historia hubiera pasado. Entonces, estos son los tipos de miedos que nosotros vamos a tener. Entonces, vamos a entender que todo esto que sentimos es lo que realmente nos va a ayudar a nosotros a hacer. Ahora, vamos a ver que las personas, por no entender sus miedos, no descubren realmente su vocación real, porque pues realmente les da miedo comprender cuál es su situación, en dónde se encuentran, y entonces nunca descubren el por qué vinieron a esta vida, a este planeta Tierra, y no saben realmente cuál es su misión. Y simplemente están viviendo por vivir. De hecho, hay unos espectaculares acá en Guadalajara, no sé si los han visto, que me encanta, de verdad, esa frase, que dice, vive, no solo existas. Entonces, muchas personas caen en ese concepto, que solamente existen, pero no viven por sus miedos y por no realmente conocer la vocación real. Entonces, aquí la invitación que te hago es que si tú todavía no estás consciente de por qué estás aquí en este planeta Tierra, que cuál es tu misión, hagas indagación en tu persona para que encuentres la misión y la vocación real por lo cual estás en este planeta y por lo cual Dios te dio una vida para estar acá. Entonces, esa es la información y ahora quiero pasar a 10 tips que comenta en este caso el expositor, que es Jürgen Klarik, sobre cómo podemos utilizarlos para jugar con nuestros miedos. Entonces, me pareció muy interesante, en el cual obviamente el primero
es descubrirlos, porque si no sabemos contra qué nos estamos enfrentando, pues es un hecho que no lo vamos a poder sobrellevar. Puede darnos miedo justamente descubrir esos miedos, pero es necesario que tú los puedas descubrir para que puedas enfrentarlo. Y en este caso, el enfrentarlo, recuerda que va a ser caminar junto con ellos. Entonces, ese es el primer punto, el primer tip. Ahora, la segunda es capacítate y empodérate a través de tus miedos. Hay que conocer las herramientas que nos van a ayudar a nosotros a poder sobrellevar esos miedos que vamos a acrecentar nosotros mismos. Porque si mi mayor miedo, a lo mejor, es que lo que escuchan todo el tiempo que digo es poder ser una mamá presente para mi futura familia, pues yo me debo de capacitar para cumplir en este caso eso, el ser la mejor mamá posible y ser la mamá amorosa que llene a esos hijos, cuando Dios me lo permita, de amor y de valores, y para eso necesito ciertas herramientas que me van a ayudar a sobrellevar eso. Entonces ese es el segundo tip. Ahora, el tercero es que seas auténtico y te despreocupes del sistema. Aquí lo que él se refiere de despreocuparte del sistema, no es al sistema de Flash, sino es al sistema social, ¿no? El sistema social que todos hemos escuchado siempre, que es, debes de ir a estudiar, debes ir a la escuela, debes de graduarte, pues debes de trabajar, debes de tener una familia, trabajar, jubilarte y pues bueno, ya esperar a tu etapa de que vayas con Dios, ¿no? Por no decirlo de otra manera. Entonces, normalmente es lo que nos dice pues la sociedad, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Sin embargo, nosotros en este proyecto nos estamos saliendo un poco del sistema porque el modelo de negocio que nosotros estamos utilizando para generar el estilo de vida, para generar el crecimiento personal y el poder ayudar a muchísimas personas a través de los distribuidores y a través de los bancos de alimentos, pues está fuera del sistema. Entonces, no te preocupes, de verdad, no te preocupes por el sistema y entonces preocúpate por realmente lo que tú quieres hacer. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y despreocúpate por lo que dice el sistema. Ahora, el cuarto punto es aléjate de la gente tóxica, que son nuestras famosas manzanas cafés y podridas. Entonces, eso ya es algo básico que todos hemos escuchado y pues es un hecho, ¿no? Las personas tóxicas son las personas que tienen justamente más miedos, pero que no los sobrellevan o que no los enfrentan, que pueden ser envidiosas, que te pueden criticar y que incluso se puede ser un sistema de defensa para ellos. Entonces hay que alejarnos de esas personas que no nos están sumando y que nada más nos están robando energía. Ahora, ríete del fracaso, es el quinto tip. En el tema del fracaso, pues nadie en la vida ha logrado el éxito sin fracasos, porque dentro del fracaso es donde realmente tú tienes esa madurez y ese aprendizaje de la actividad que tú estás obteniendo, que es como les digo en los entrenamientos, cuando una persona tiene acción, va a tener un resultado, ya sea en este caso positivo o negativo, sin embargo, ese resultado, de acuerdo a cómo tú lo obtienes, va a ser, si te va a hacer dirigirte por el mismo camino, o a lo mejor vas a cambiar, pero siempre vas a obtener un resultado y parte de eso pues es el fracaso. Entonces, más bien debe de darte miedo en el tema del fracaso, en el cual a lo mejor tú llegas a la edad de 80, 85 años, que estés en tu cama y tal vez estés pensando el por qué no me atreví a hacer las cosas, el por qué nunca dije que sí a esta oportunidad de Flash, por qué no hice los clientes suficientes, por qué no filtré a las personas necesarias. Entonces, ese es más bien el miedo que tú tienes que sentir y hay que reírnos del fracaso, que al final de cuentas siempre va a ser la actividad que nos va a dar una retroalimentación a nosotros. Ahora, tener un equipo de amigos, mentores y coaches acompañándote. Eso es, yo creo que clave también y la verdad es que es algo que nosotros, gracias a Dios, tenemos la bendición porque pues por eso estamos conectados esta tarde. Estamos aprendiendo siempre de todos, estamos capacitándonos de todos y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a justamente a sobrellevar esos miedos y a poder trabajar y caminar junto con ellos. Entonces, créeme que estás por el camino correcto, conectándote
siempre y capacitándose con las personas que tienen la visión y que ya caminaron por donde tú quieres ir. Ahora, haz lo que sabes hacer sin importar la consecuencia. Creo que esto es algo que me llamó muchísimo la atención y se refiere al tema de que las personas, lamentablemente por miedo, no hacen lo que más les gusta hacer o lo que mejor saben hacer. Seguramente has escuchado muchas historias sobre esto, o incluso tú tengas una posible historia de esto, en el cual a lo mejor a ti te encanta cantar, te encanta bailar, te encanta pintar, por decirte cualquier actividad, pero no la realizas o no la realizaste por miedo al qué dirán o pensar que, uy, no, pues es que en esa profesión pues no voy a ganar bien, voy a vivir mal económicamente. Entonces aquí la invitación es a que hagamos eso que tanto nos gusta, porque imagínate que va a llegar el final de tus días, el final de los días de todos y no hayamos hecho lo que realmente nos apasiona. Entonces simplemente hazlo y no importa la consecuencia, simplemente no te desenfoques también de los otros proyectos que te pueden ayudar a ti a lograr esos objetivos que tú tengas. Ahora, si no eres valiente, hazlo con muchos. Eso me encantó porque justamente él ponía el ejemplo de los negocios de multinivel, de redes de mercadeo. Él decía, si no eres tan valiente para hacer un emprendimiento tú solo, júntate con muchos. Aquí no quiere ser el caso de que no seas valiente. Aquí más bien vamos a potencializar el modelo de negocio que nos ayuda a trabajar a través de muchas personas y en conjunto vamos a generar esa sinergia para que todos nos potencialicemos y crezcamos en equipo. Entonces, estamos de nuevo en el proyecto correcto porque estamos trabajando en conjunto y somos muchos los que estamos con la misma intención y visión y valores. Ahora, el 9, intenta, falla y gana. Entonces, esto, de nuevo, es algo que ya conocemos, que nos va a pasar, que nos está pasando, y es cuando tú decides filtrar a alguien y te dice que no, o cuando le pides el favor a alguien y te dice que no, lo estás intentando y estás teniendo una falla. Sin embargo, ahí reitero que vuelves a tener un aprendizaje y mientras tú tengas la actitud correcta, va a llegar el momento en el cual vas a ganar. Entonces, siempre recuerda esta opción que al final, siempre la persona que no se rinde va a ganar. Y por último, la 10ª es no permitas pasar un solo día sin practicar las 9 técnicas anteriores. Y justamente esas técnicas son las que nos van a ayudar a nosotros a sobrellevar esos miedos a que sean lo más grande posibles y entonces, pues obviamente poder lograr esos objetivos. Y por último, el preguntar, ¿qué es éxito para ti? ¿Qué es éxito para ti? Que es algo yo creo que normalmente nos hemos preguntado o se escucha mucho. Y me gustó mucho el término que él mencionaba, que el éxito es convertir sus miedos paralizadores en miedos movilizadores, que son los que te van a ayudar a ti a continuar en este proyecto. Entonces, la invitación que te hago esta tarde es que disfrutes de tus miedos, que los potencialices y que con eso crezcas y alcances tus metas. Esa sería la información que quiero compartir contigo. Dejo los micrófonos abiertos para cualquier comentario.